free and sure to disagree with the law. En la zona de Guantánamo. You pointed out the police show busy Hola amigos y amigas, hoy vamos a abordar el asunto de la socialdemocracia y su papel durante la Guerra Fría, en toda Europa principalmente. Nos acompaña José Antonio Aguilera, profesor de filosofía, a quien ya conocéis por otras intervenciones. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos y a todas, y gracias a ti, Alejandro, por darme otra oportunidad en este rincón de lugares de la Guerra Fría. A tu servicio y aportar todo lo que pueda en aclarar un poco el tema de hoy. Muy bien, tienes la maleta preparada, ¿verdad? Para visitar unos cuantos lugares. Exacto, sí, con lo esencial, y lo que me falte ya lo buscaré por allí. Muy bien. Bueno, hay muchos asuntos filosóficos, históricos, que eso lo va a desarrollar José Antonio, y visitaremos, mientras él expone su punto de vista, algunos lugares que resultan de interés para focalizar, para saber exactamente dónde se produjeron algunos de los acontecimientos de los que vamos a hablar. Muy bien, pues cuando quieras, José, empiezas a hablarnos de qué es esto de la socialdemocracia y un poco su papel filosófico y su historia. Pues para iniciar este coloquio sobre la socialdemocracia, como hija de este periodo histórico, voy a hacer una analogía que creo que nos ayudará a entender y a situar el tema en un contexto adecuado. Desde mi punto de vista, voy a comparar la socialdemocracia con un armario, la función que éste cumple y lo que hacemos cuando lo limpiamos. Con las ideas, creo que pasa lo mismo. Nos valieron mientras eran reconocidas y sirvieron para ese momento histórico. Pero el tiempo es imparable y dialéctico. Está en continuo cambio. Vemos que la naturaleza se rige por la ley de la supervivencia. O te adaptas o no sobrevives. Y ante esto nos hacemos la pregunta, ¿ocurre lo mismo con las ideas? Esta pregunta la quiero introducir en nuestra conversación sobre la socialdemocracia, porque estamos en plena batalla ideológica y, volviendo al símil inicial, lo único cierto es que hay que hacer algo con el interior del armario. Creo que el armario funcionalmente sigue siendo válido, no hay que desecharlo, pero su interior, ya sea por agotamiento, por falta de referencias, por desgana, por decepción, o porque no han dado más de sí, hay que renovarlo. Y ante esto la cuestión que surge es, y propongo, evolución, renovación o revolución. Este dilema ya se lo plantearon los antiguos griegos, allá por el siglo V y IV antes de Cristo. Como ves, Alejandro, nihil novum sub sole. Nada nuevo bajo el sol. Eclesiastés 1:10. Como ves, una expresión muy bíblica y muy actual. Si te parece, visitamos el primero de los lugares. Muy bien, estupendo, sí. Vamos allá. Los lugares de Grecia donde se producen algunas de estas reflexiones. Por ejemplo, empezamos con el recinto arqueológico de la Academia. Bien, nos servirá para situarnos en el momento histórico de Grecia. El armario griego, en aquella época, encerraba una situación política y social muy parecida a la nuestra. Era una época de crisis de las instituciones políticas, corrupción, falta de liderazgo y relajamiento de las costumbres. La polis de Atenas estaba sumida en una profunda crisis social, política y económica, devastada por las guerras,
La población estaba muy decepcionada de la democracia porque no solucionaba sus necesidades y el futuro era muy incierto. ¿Nos suena, no? Pues sí, bastante. La verdad es que se repiten estas reflexiones en nuestros días. La población, como nos podemos imaginar, estaba inquieta y ante esta inseguridad las respuestas fueron muchas y variadas. Nos centraremos en aquellas que han marcado la historia, los planteamientos filosóficos. Aparecen los filósofos en este tiempo como salvadores de la patria, pero en el buen sentido de la palabra. Veamos algunos y así entenderemos que no se vació el armario totalmente, que algunas prendas de aquella época siguen vigentes todavía. Empecemos por Platón. Según algunos registros, nació hacia el 427 y murió en el 347 a.C. Este filósofo, para poder entender la situación histórica que vivía Atenas en ese momento, no olvidemos que siendo muy joven vivió el juicio y condena a muerte de un hombre bueno, su maestro Sócrates, y se fue a buscar, a investigar filosóficamente las causas de esta crisis y las encontró en el origen de las ciudades. Dice que los hombres se agrupan en comunidades con una finalidad, satisfacer sus necesidades y así garantizar su supervivencia. Estas comunidades se hacen cada vez más complejas y se necesita una regulación. Platón dice que a través de la división del trabajo se garantiza mejor la supervivencia y se crea el progreso. Para garantizar este progreso, la sociedad se organiza en el reparto del trabajo y se regula la convivencia promulgando leyes. La ley fundamental, que para él debe ser universal y es natural, consiste en que cada ciudadano cumpla con lo que su naturaleza le exige. En esto consiste respetar y cumplir las leyes. Por tanto, establece un cambio de paradigma social. El ciudadano no debe esperar lo que el Estado pueda darle, sino lo que cada uno puede y debe aportar al Estado. ¿Os suena esta frase dicha el día 20 de enero de 1961 por John Fitzgerald Kennedy en su discurso de investidura? No pienses qué puede hacer tu país por ti, piensa qué puedes hacer tú por tu país. Ya lo dijo Platón unos cuantos siglos antes, Kennedy. Nihil novum sub sole. Nada nuevo bajo el sol. Para Platón, si los ciudadanos no respetan y no cumplen con sus obligaciones sociales y personales, él no distingue lo personal de lo colectivo, es decir, si no cumplen con las leyes, entonces viene el caos y la inestabilidad política. Platón, siguiendo con su análisis, llega a la conclusión de que la situación crítica de Atenas se debe a las siguientes causas: a la incompetencia e ignorancia de los políticos, a las luchas entre las distintas tendencias sociales, políticas y filosóficas que favorecían que los intereses privados de unos pocos prevalecieran sobre las necesidades del Estado o de todos. De ahí sus esfuerzos de reforzar la política ateniense desde la justicia. Un Estado regido por leyes justas se convierte en un Estado perfecto, su utópico Estado gobernado por reyes filósofos. De momento lo dejamos aquí porque es muy discutida esta afirmación. ¿Alguna reflexión a este planteamiento, Alejandro? No, la verdad es que me parece una exposición muy completa. Seguimos un poquito con la filosofía griega, a ver a dónde nos lleva todo esto. Bien, pues demos un paso más en la historia. Su discípulo Aristóteles nació en el 384 y murió en el 322 a.C., ampliaría esta teoría configurando un nuevo planteamiento político que nos ayudará a comprender el armario de la socialdemocracia.
El pensamiento político de Aristóteles se basa en su teoría ética. El individuo es parte del todo y es el todo quien configura al individuo. Intentaré explicar esta idea. Para él, lo que importa es la persona individual, pero ésta se constituye y se desarrolla dentro de una sociedad. Sin ella no hay desarrollo. Sus capacidades humanas son puras potencias. Solo dentro de la humanidad somos humanos. Fuera seríamos animales. Propone que el fin de toda persona es alcanzar su plenitud y cuando ésta se consigue, alcanza la felicidad. Este es el objetivo de la vida y su razón. ¿Hay alguna otra cosa que busquemos en la vida, Alejandro? Pues no, seguramente todos vamos movidos por este tipo de reflexiones. Pues para alcanzar la dicha plena, el hombre necesita la ética, que no es más que el medio para vivir plenamente. Como lo que nos hace hombres son nuestras acciones, estas deben estar regidas por unos principios universales y admitidos por todos como buenos. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué acción es buena y cuál es mala? Aristóteles analiza profundamente los comportamientos humanos y llega a la conclusión de que lo malo son los extremos, tanto los excesos como los defectos. Pongamos como, por ejemplo, el comer. Todo hombre necesita alimentarse para sobrevivir. Entonces, pasar hambre, que es el defecto, no es bueno, porque le impide vivir. Pero comer en demasía, que es el exceso, tampoco es muy sano, afecta a la vida. Por tanto, concluye que lo correcto es alimentarse equilibradamente, es decir, sin defecto ni exceso. Hay que buscar el punto medio. Él lo llama mesotes. Hoy en día se llama una alimentación balanceada. ¿Qué cosas, Alejandro? Pues sí, antes se llamaba mesotes, ahora se llama alimentación equilibrada o balanceada. Sí. Este planteamiento ético lo lleva a la política. No olvidemos que el hombre por naturaleza es un ser sociable. Una sociedad justa y sana es la que no vive en excesos ni en carencias. Hoy en día lo llamamos sostenibilidad y se demuestra en las clases sociales. Una sociedad justa es aquella en la que domina la clase media. No se es pobre y no se es excesivamente rica, sino que tienen todas sus necesidades básicas para vivir satisfechas. Las ideas de justicia y política de estos dos filósofos las quiero tener presentes en el desarrollo y en la comprensión de la socialdemocracia. Pero antes de entrar en el desarrollo del tema, propongo que nos demos una vuelta por ese lugar que ya hemos visto, que es la Academia de Platón, y ahora os propongo ir al otro centro académico que construyó Aristóteles, el Liceo. Sí, hemos visitado el primero y el segundo. Volvemos otra vez para recordar a nuestros amigos y amigas que el segundo no tiene fotos del lugar, sino que es una excavación. Y desde el punto de vista de la excavación, pues bueno, hay un punto central en el que una foto de 360 grados donde se ve toda esa excavación. Sí. No olvidemos que la Academia de Platón está considerada como la primera universidad de nuestra civilización. Y en el Liceo está considerado como el lugar donde buscar y encontrar la buena vida, en el buen sentido filosófico, claro. Muy bien. Pues si te parece, empezamos con la historia de la socialdemocracia. Cuando quieras, cuéntanos. Bien, pues comenzamos. Esta historia política surgió buscando un equilibrio entre los éxitos del capitalismo y los éxitos del socialismo.
Es como un punto de equilibrio entre dos ideologías incompatibles. Reduce los aspectos negativos de ambas, pero intentando darle una lavada de cara. Un intento de salvar el armario y garantizar que nuestra vestimenta está actualizada. Pero ¿cómo surgió la socialdemocracia? Hablaremos de 4 etapas o periodos y luego comentaremos algo sobre la actualidad. La primera etapa es sobre los orígenes. El padre del socialismo utópico, el conde de Saint-Simon, que para él la política tiene como objetivo acabar con la pobreza y la guerra. Creía que la tecnología y la ciencia contribuirían a transformar la sociedad, cristianizando la política. Es necesario llevar a cabo unos cambios radicales y se inicia con una idea. El trabajo productivo es el valor básico de la sociedad. Y piensa que las clases ociosas, la nobleza, el clero, los jueces, hay que sustituirlos por industriales. Él piensa que la industria es la única garantía de la existencia de la sociedad. Es la fuente única de todas las riquezas y de toda prosperidad. El estado de cosas más favorable a la industria es también el más favorable a la sociedad. Saint-Simon no se opuso a la propiedad privada, pero defendió la supresión de la herencia y auguró que el futuro sería una sociedad sin clases, que para alcanzarlo veía imprescindible una renovación ética religiosa. Muy bien. Pues si te parece, ahora visitamos esta tumba del conde de Saint-Simon, que también es un sitio de peregrinación para muchos creyentes socialistas o seguidores del socialismo y de la socialdemocracia. Sí, que pueden darse una vuelta por el cementerio Père Lachaise de París. Muy bien. Creo que había un lugar exacto donde... Lo que pasa es que el cementerio no deja ver exactamente los lugares concretos, pero bueno, la ubicación está más o menos donde señala la flecha. Sí. Y para ver unas imágenes ambientales, pues tenemos esta presentación hecha por Google de las tumbas famosas, porque está lleno de personalidades famosas, sobre todo de la época de la que estamos hablando. Es darse un paseo por la historia e ir reconociendo tumbas, pararse y reflexionar, ¿no? En el momento. Eso es. Muy bien. Bueno, pues continuamos. Continuamos. Durante el siglo XIX imperaban dos realidades que originarían dos grandes ideologías. Los que basan la plusvalía en el trabajo y los que basan la plusvalía en el capital. Cada una ha tenido su edad de oro. En este armario histórico hay que meter los conceptos básicos de la historia. Clases sociales, riqueza, colonialismo, revolución industrial, revolución marxista, las guerras mundiales y la Guerra Fría. A lo largo del siglo XIX surgen movimientos revisionistas. Empecemos con el segundo periodo de este recorrido histórico, que lo denominamos el revisionismo o la época de la Segunda Internacional, que va de 1889 a 1916 aproximadamente. En 1889, el socialismo y el laboralismo rechazan los postulados anarquistas y se crea una asociación internacional solo de socialistas. Las acciones más reconocibles, el 1 de mayo, como Día Internacional de los Trabajadores y el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Quiero centrarme en subrayar el papel de Edward Bernstein, considerado el padre de la socialdemocracia. Sus ideas
fueron rechazadas por sus contemporáneos. Edward nació en Alemania en 1850 y murió en 1932. Abrazó desde muy joven la ortodoxia marxista. El canciller Otto von Bismarck promulgó leyes antisocialistas y Bernstein tuvo que huir refugiándose en Zúrich. Después marchó a Londres. En su primer libro propone que el desarrollo social podría producirse sin cataclismo y revoluciones violentas, porque lo vaticinado por Marx no se estaba produciendo, no se estaba dando un colapso en la economía y la clase trabajadora no vivía en condiciones miserables. Los métodos de 1848 son obsoletos en todo sentido, diría Bernstein, y los hechos lo demuestran. Se convierte así en la primera crítica dentro del marxismo y propone una ampliación de la democracia, derecho al voto para las clases proletarias, colaboración con la burguesía liberal, abandono de la lucha de clases y el abandono de la dictadura del proletariado. Esto es tremendo, ¿no? Estas ideas son absolutamente cruciales para dividir o para marcar una diferencia dentro del movimiento socialista y comunista. Es que es socavar los cimientos del marxismo y de las ideas socialistas de la época, ¿no? Quitas estas 4 ideas que hemos comentado y ¿qué le queda, no? Pero claro, esta propuesta de Bernstein fue rechazada en el Congreso de Hannover del SPD en el año 1899. En los sucesivos congresos fue continuamente criticado el revisionismo de Bernstein. Esto obligaría a crear un nuevo partido, el Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania. En 1919 se uniría al Partido Socialdemócrata, el SPD, y así hasta nuestros días. Las reacciones a estas ideas no se hicieron esperar. Perdona. Sí. Vamos a hacer aquí un pequeño inciso, porque no hemos visitado la sociedad fabiana. Entonces, bueno, hago yo una introducción. Estas ideas tan radicales las podemos focalizar en la sociedad fabiana, que está en Londres. No es un punto muy turístico, como se puede ver, porque justo está al lado de un pub, pero sí que merece la pena observar dónde se gestó hasta cierto punto pues algunas de estas ideas. Bueno, ¿y qué pasó a continuación en el siguiente congreso? José, cuéntanos. Pues como podemos ver, las reacciones a estas ideas no se hicieron esperar. Pero me centraré fundamentalmente en otro personaje histórico, Rosa Luxemburgo, que expondrá su postura contraria. Quien no se mueve no siente las cadenas, sería la frase o eslogan de su pensamiento. Bernstein decía que el parlamentarismo obligaba a los partidos a responsabilizarse en las tareas del Estado y, por tanto, de la gobernabilidad. En Francia se crea un gobierno de salvación. Se nombra ministro a Millegand, que era socialista, el primer socialista en un gobierno capitalista. Luxemburgo no cree que la participación de socialistas en gobiernos capitalistas precipitará la caída del capitalismo. Propone que los socialistas se queden en la oposición. Aquel que entra en un gobierno burgués actúa para el mantenimiento de la máquina estatal. Su objetivo es la destrucción de esa maquinaria estatal. Son las ideas marxistas. Los defensores de la participación responderán a Rosa Luxemburgo diciendo que se pueden conseguir reformas sociales desde dentro. En cambio, para Rosa Luxemburgo, el capitalismo global está en el origen del imperialismo,
proceso potencialmente catastrófico. Tras la finalización de la Primera Guerra Mundial y la derrota militar de Alemania, se asentó el caos y una ola revolucionaria sacudió el país. Y el 15 de enero de 1919, Rosa Luxemburgo fue capturada por la milicia nacionalista y asesinada el mismo día. Su cuerpo fue lanzado al Landwehrkanal en Berlín. Vamos a visitar este lugar donde existe una placa. Más o menos por aquí. Creo que hay una placa por algún lugar. Sí. Hay una placa en ese puente en homenaje a los caídos. Ajá. Y entre ellos Rosa Luxemburgo. Bueno, ahora mismo no encuentro esa placa, pero vamos, nos ubicamos más o menos. Sí. Donde estaría el lugar donde arrojaron su cadáver una vez fallecida. Es fácil de ver porque seguro que si se acerca a este lugar habrá turistas delante del memorial Rosa Luxemburgo. Muy bien. Pues cuando quieras, sigue. Entramos en la tercera etapa, según la distribución que hemos hecho, y la denominamos la Tercera Internacional y las dos guerras mundiales. Esta discusión se verá tremendamente afectada por la Revolución de Octubre de 1917, dirigida por Lenin. La nueva tendencia dicta que el socialismo no es más que un primer paso para llegar al comunismo. La Tercera Internacional se fundó en el Congreso celebrado en Moscú en marzo de 1919. En esta internacional se agrupan todos los partidos comunistas en torno a Lenin y a una sola consigna: la dictadura del proletariado. Todo aquel que ponga en duda estos ideales será considerado un traidor. Queda superada la Segunda Internacional y una nueva autoridad se convierte en el representante de este movimiento, el Soviet Supremo. Tras la Primera Guerra Mundial, los partidos socialistas, con Bernstein a la cabeza, se unifican en torno al PSD. Con la llegada al poder de los nazis, toda ideología contraria al nazismo es perseguida y sus dirigentes huyen o son aniquilados. La cuarta época, denominada época de oro de la socialdemocracia, va desde 1945 hasta 1973 aproximadamente. Es decir, ya estamos en la Guerra Fría. Estamos de lleno en ella, sí. Tras la Segunda Guerra Mundial, hay un resurgimiento de estos partidos políticos y una necesidad de reinventarse ante los nuevos acontecimientos. También hay una tendencia de buscar el papel que debe jugar Europa en el mundo. Menuda tarea. Con dos líderes a sus extremos, esa es su tarea en la historia, ¿no? Se comenzaría con una reestructuración profunda de las relaciones que debe mantener el Estado y la sociedad. Se conoce cómo se viven los países bajo el yugo de Moscú y se conocen las carencias del capitalismo y se desempolva a Bernstein. A ver si ahora va a tener vigencia lo que propuso a principios de siglo. Sería un poco la idea que roe o corroe a los nuevos ideólogos. Durante la Internacional Socialista celebrada en Frankfurt en 1951, se declararán los objetivos de la socialdemocracia, que lo puedo resumir en: el socialismo solo puede realizarse a través de la democracia y la democracia solo puede perfeccionarse a través del socialismo.
Y segundo, el socialismo es el complemento social y económico de los gobiernos democráticos. Pero será en 1959, en el Congreso de Bad Godesberg, en Bonn, esta revisión se extenderá, se la conocerá como el socialismo democrático, y las conclusiones son las siguientes. Desmarxistización iniciado en el revisionismo. Los valores de la democracia serán libertad, justicia y solidaridad. El socialismo es una tarea constante de lucha por la libertad y la justicia. Y de partido de clase obrera se pasará a partido de todo el pueblo. Al socialdemócrata se le encomienda unas tareas que debe asumir como político. Una, vigilar que la concentración empresarial no suprima la libre competencia. Si el mercado se rige por sí mismo, se autodestruye. Otra de las tareas es impedir los abusos del poder económico. Y la tercera tarea del socialdemócrata es favorecer el desarrollo económico y su justa distribución. En 1966, el SPD entró en el gobierno federal en coalición con la CDU, formando la primera gran coalición bajo el canciller Kurt Georg Kiesinger. En 1969, el SPD abandonó esta coalición y formó gobiernos con los liberales, el FPD, siendo elegido canciller el socialdemócrata Willy Brandt. Y con este personaje doy paso a la intervención de nuestro querido Alejandro, que nos hablará de este político que tuvo una relación muy estrecha con España. Pues sí. Y es que Willy Brandt o Billy Brandt, como puedan decir algunos, tras el final, fue el primer canciller, y es que la historia de Alemania nos dice que tras el final de la Segunda Guerra Mundial se instaló cómodamente en el poder el canciller Konrad Adenauer, del que hablaremos seguramente en alguno de los programas que haremos más a continuación. Y Konrad Adenauer era el secretario general de su partido, la Unión Cristiano-Demócrata, la CDU. Es un partido que todavía sigue viviendo en nuestros días. No sería hasta 1959, 7 años después de la prematura muerte del líder del SPD, Kurt Schumacher, cuando una nueva generación de socialistas alemanes abandonaría formalmente su compromiso de 70 años con el marxismo y convertiría en virtud la necesidad de comprometerse con la realidad de Alemania Occidental. Recordemos que Alemania Occidental estaba dividida en dos Alemanias, la occidental y la oriental. La influencia del marxismo en el socialismo alemán de la posguerra no había sido más que retórica. El SPD había dejado de albergar verdaderas ambiciones revolucionarias, pues como muy tarde en 1914, caso de que alguna vez las hubiera tenido. Recordemos lo que ha mencionado José Antonio a propósito de Eduard Bernstein. Pero la decisión de renunciar a las viejas fórmulas del maximalismo socialista también permitió a los socialistas alemanes adaptar la esencia de su pensamiento a los nuevos tiempos. Aunque muchos siguieron estando descontentos con el papel de Alemania en esa nueva comunidad económica europea que se había gestado entre Francia y Alemania principalmente, al menos esta salida del marxismo les permitía conciliarse tanto con la participación de Alemania en la Alianza Occidental, es decir, la OTAN, como en la necesidad de convertirse en un Volkspartei, es decir, un partido del pueblo, interclasista, en lugar de defender exclusivamente del voto de la clase trabajadora. Era la única manera de convertirse en alternativa seria al monopolio del canciller Adenauer. Con el tiempo, los reformadores del SPD consiguieron su objetivo,
la mejora de sus resultados en las elecciones, concretamente la de 1961 y 1965, que condujeron a la constitución de un grandioso gobierno de coalición con los socialdemócratas en 1966, ahora ya liderados por Willy Brandt, que accedía por primera vez al cargo desde la época de Weimar. Las reformas liberales y liberalizadoras de la Gran Bretaña de la década de 1960 fueron emuladas en toda la Europa noroccidental, si bien en distintos plazos. Las distintas coaliciones socialdemócratas de Alemania Occidental, bajo la presidencia de Willy Brandt, introdujeron allí cambios similares en el transcurso de finales de la década de 1960 y la de 1970, limitadas en este caso no tanto por la ley o circunstancias precedentes como por la renuencia de sus socios en coalición, especialmente los liberaldemócratas, económicamente progresistas pero socialmente conservadores. La izquierda extraparlamentaria alemana perdió por tanto la conexión con sus raíces antinazis. Enfurecidos con el Partido Socialdemócrata de Willy Brandt por formar coalición de gobierno con Kurt Georg Kiesinger, las otrora organizaciones de estudiantes socialdemócrata se trasladaron rapidísimamente a los extremos, saliendo incluso del arco parlamentario y embarcándose en el improductivo camino de la lucha armada. Como el movimiento terrorista alemán carecía de objetivos concretos, sus logros solo pueden calibrarse en función del grado de perturbación que ocasionaron a la vida pública alemana y del debilitamiento de las instituciones de la República. En este sentido, está claro que fracasaron. La acción gubernamental más decididamente regresiva del momento fue la aprobación en 1972 del Berufsverbot por parte del gobierno socialdemócrata de Willy Brandt. Mediante este decreto quedaba excluida de la función pública cualquier persona implicada en actos políticos considerados lesivos para la Constitución, y su objetivo evidente era impedir que los extremistas de derecha o izquierda ocuparan puestos clave. En 1969, el SPD fue el más votado en las elecciones federales y accedió al poder en coalición con el Partido Liberal Demócrata, el FDP, lo que llevó a la oposición a los democristianos conservadores por primera vez desde la instauración de la República Federal. Brandt ya había sido ministro de Asuntos Exteriores durante 3 años en el gobierno de gran coalición de Kiesinger, y desde ese cargo, en estrecha colaboración con Egon Bahr, su jefe de planificación, había comenzado a formular una nueva orientación para la política exterior alemana, una forma novedosa de abordar las relaciones con el bloque soviético, la llamada Ostpolitik, política hacia el este. Hasta ese momento, la política exterior germana occidental había estado dominada por la idea heredada de Adenauer de que la nueva república, firmemente asentada en Occidente, a través de la unión de la Europa Occidental, la Comunidad Económica Europea y la OTAN, debía ser inflexible en su negativa a reconocer la existencia de la República Democrática Alemana, la RDA, al proclamar que solo la República Federal representaba a Alemania. Adenauer iba un poco más allá. También se negaba a reconocer a aquellos estados que tuvieran relaciones diplomáticas con la RDA, a excepción, lógicamente, de la URSS, de la Unión Soviética. A Brandt le sucede en el cargo Ludwig Erhard. Este ya había abierto misiones comerciales en Bucarest, Sofía, Varsovia y Budapest. Pero la primera brecha real en ese principio no se produjo hasta 1967, cuando por iniciativa de Brandt estableció relaciones diplomáticas con Rumanía y un año después con Yugoslavia. Adenauer siempre había insistido en que para que pudiera haber un proceso de distensión o de retirada militar de Europa Central, antes que nada había que abordar la división de Alemania y las disputas fronterizas pendientes de resolver en la frontera oriental de la República Federal, la que limita con Polonia. Pero al negarse a dar respuesta a la construcción del muro de Berlín en 1961,
Estados Unidos había demostrado que no estaba dispuesto a arriesgarse a una guerra para mantener abierta la frontera berlinesa. Además, como confirmó el presidente Lyndon Johnson en octubre de 1966, Estados Unidos ya no permitiría que su política exterior fuera rehén del principio de reunificación alemana futura. El mensaje estaba claro. En lugar de insistir en la resolución del problema alemán como condición indispensable para la distensión, una nueva generación de diplomáticos alemanes tendría que revisar sus prioridades si quería alcanzar sus objetivos. Si Willy Brandt se mostró dispuesto a vulnerar las convenciones de la política alemana, fue en gran medida a causa de su experiencia como alcalde de Berlín Occidental. No es nada casual que algunos de los partidarios más entusiastas de la Ostpolitik en todas sus manifestaciones fueran exalcaldes de Berlín. El propio Brandt, el futuro presidente federal Richard von Weizsäcker y Hans-Joachim Vogel, sucesor de Brandt en la jefatura del SPD. Para ellos resultaba evidente que los aliados occidentales no correrían riesgos indebidos para superar la división de Europa. Una interpretación que volvió a confirmar la pasiva aceptación por parte de Occidente de la invasión de Checoslovaquia perpetrada por el Pacto de Varsovia. Si los alemanes occidentales querían acabar con la situación de impasse en que se encontraba Europa Central, tendrían que hacerlo ellos mismos, tratando directamente con las autoridades del Este. Sin perder de vista este tipo de consideraciones, Brandt y Bahr idearon su política hacia el Este con el fin de conseguir lo que el segundo denominaba Wandel durch Annäherung, cambio mediante el acercamiento. El objetivo era superar Yalta, multiplicando los contactos diplomáticos, institucionales y humanos, y de este modo normalizar las relaciones interalemanas y europeas sin suscitar inquietud ni en la República Federal ni en el exterior. Por medio de una típica innovación retórica, Brandt abandonó discretamente la insistencia germana occidental en la ilegitimidad de la República Democrática y el carácter irrenunciable de la reunificación. A partir de ese momento, Bonn seguiría proclamando la unidad fundamental del pueblo alemán, pero reconociendo de facto la innegable existencia de Alemania del Este. La frase en estos momentos era: una nación alemana, dos estados alemanes. Una de las primeras decisiones que tomó Brandt al llegar al poder en 1969 fue la de cambiar el nombre del Ministerio de todas las cuestiones alemanas por el de Ministerio de Relaciones Interalemanas, con el fin de aplacar los temores que sentía Alemania del Este a que la República Federal continuara proclamando su derecho legal a hablar en nombre de todos los alemanes, y para mostrar su disposición a tener tratos con la República Democrática, considerándola una entidad independiente y permanente. Entre 1970 y 1974, Brandt y su ministro de Exteriores, Walter Scheel, del Partido Liberal Demócrata, negociaron y firmaron una serie de importantes acuerdos diplomáticos. Los tratados de 1970 con Moscú y Varsovia, que reconocían la existencia de hecho y la inviolabilidad de las fronteras interalemana y germano-polaca de posguerra, es decir, la línea de demarcación actual, que constituirá la frontera estatal occidental de la República Popular de Polonia. Y proponían una nueva relación entre Alemania y sus vecinos orientales basada en la situación política existente en Europa, es decir, el pragmatismo al poder. Y un acuerdo a cuatro bandas sobre Berlín en 1971, en el que Moscú aceptó no realizar cambios unilaterales en la ciudad y facilitar los movimientos entre ambos lados de la frontera, seguido de un acuerdo marco con la RDA ratificado por el Bundestag, es decir, el Parlamento de la República Federal, en 1973, por el que Bonn, aunque seguiría concediendo automáticamente la ciudadanía a cualquier habitante de la República Democrática que lograra llegar al oeste, renunciaba a su tradicional reivindicación de constituir el único representante legítimo de todos los alemanes.
también llevó a cabo un tratado con Praga en 1973 y un intercambio de representantes permanentes con la República Democrática Alemana en mayo de 1974. Poco después de su emotiva peregrinación a Varsovia, donde se arrodilló para honrar la memoria del gueto judío de la ciudad, Willy Brandt recibió el Premio Nobel de la Paz por todos estos éxitos, con lo que la mayoría de la comunidad internacional aplaudía estas iniciativas. También triunfó en la República Federal. En las elecciones de 1972, el SPD se convirtió por primera vez en el principal partido del Bundestag. Brandt, pese a esquivar la tradicional insistencia de Bonn en que todavía no se había logrado un acuerdo definitivo en materia de fronteras y de pueblos, en que las divisiones de Yalta carecían de validez de iure y en que había que mantener la ficción jurídica de las fronteras alemanas de diciembre de 1937, tenía una gran aceptación en Alemania. Y no solo en el oeste. Durante su viaje de 1970 a la ciudad de Erfurt, primera visita a Alemania del Este de un dirigente germano occidental, Brandt fue recibido por multitudes enfervorizadas. Después de que se obligara a Brandt a abandonar su cargo en 1974 por un escándalo de espionaje, sus sucesores en la Cancillería, el socialista Helmut Schmidt y el cristiano-demócrata Helmut Kohl, nunca se apartaron de la línea general de la Ostpolitik, que no solo impulsaron a través de la diplomacia pública, sino a través de múltiples contactos oficiales y oficiosos con la República Democrática, todos ellos destinados a facilitar el acercamiento personal, a engrasar las relaciones, a calmar el miedo al revanchismo germano-occidental y, en general, a normalizar las relaciones de Bonn con sus vecinos orientales, aceptando, según afirmó Brandt después de firmar el Tratado de Moscú, que reconocía las fronteras alemanas de la posguerra. Y que literalmente decía: con este tratado no se pierde nada que no hubiéramos apostado y perdido hace mucho tiempo. Es decir, pragmatismo al poder. Muy bien, ¿y qué más nos puedes contar de la historia de la socialdemocracia? Pues tras este completo y claro resumen de la historia reciente de Alemania, pues quisiera resumir, antes de avanzar en nuestro recorrido, las características principales de la socialdemocracia. La socialdemocracia la podemos resumir en las siguientes ideas. Su economía es keynesiana, es decir, una economía mixta. Su sistema político denominado democrático. Un sistema de seguridad social desarrollado que se basa fundamentalmente en la sociedad del bienestar. Un sistema de impuestos progresivo. Derechos sociales garantizados, educación, sanidad, pensiones y justicia. Y protección y universalización de los derechos humanos. Podemos ver algunas de estas ideas, sobre todo la comparación que se hace en un vídeo que hiciste hace un año, ¿no? El Bretton Woods y el caos de la guerra, donde se puede ver un poco la comparativa entre la escuela de Chicago, representadas por George Stigler y Milton Friedman, y la escuela de John Maynard Keynes, ¿no? Para resumir un poco este capítulo. Si seguimos, vemos que a finales de los 70 y principios de los 80 se está produciendo un cambio de ciclo y las ideologías conservadoras y de libre mercado van ganando terreno. Margaret Thatcher se convierte en la primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro en la historia del Reino Unido. 2 años después, llegará Ronald Reagan al poder en los Estados Unidos. A pesar de ello, la socialdemocracia se va asentando en algunos países,
sobre todo en los países nórdicos que constituirán su propio modelo. Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia se convierten en la referencia política a seguir. Alejandro, ¿qué nos puedes comentar sobre el estado de bienestar? Bueno, pues a este respecto voy a resumir un libro que se titula Reinventar el estado de bienestar, escrito por Mauricio Rojas y con prólogo de José María Aznar. Viene a decir que el modelo sueco al que alude la izquierda europea está actualmente abandonado en Suecia. Su viejo estado benefactor se hundió a comienzos de los años 90, reemplazado por un capitalismo del bienestar y una libertad ciudadana de elección cada vez más amplia. Podríamos llamar un estado posibilitador que no pretende imponerles a los ciudadanos ciertas soluciones para sus necesidades vitales. El gobierno que llevó a cabo la modernización y que seguramente tanto necesita el resto de Europa, lo cuenta Mauricio Rojas hablando de su experiencia personal. Él llega a Suecia en 1974 y cuando llega a Suecia, escapando de el golpe de Estado dado por el general Pinochet, pues cuando llega a Suecia se da cuenta de que uno le pertenecía a un hospital público, según el reparto territorial de los hospitales. Pero esto conllevaba una carga tributaria que se hizo cada vez más pesada. El Estado benefactor se había instaurado a partir de los años 60. Hasta la década de 1950, Suecia tenía un bajo nivel tributario. En la década de los 70 se produce el récord de expansión estatal y tributaria. Se da el peor rendimiento económico comparativo en el periodo posterior a 1950. La liberalización revolucionaria de su economía a mediados del siglo XIX se rompe con la economía de los privilegios estamentales, de las regulaciones abrumadoras, de las aduanas internas. La madre de la prosperidad sueca no fue otra que la libertad económica, viendo sus obreros industriales triplicarse su ingreso real durante las 5 décadas precedentes al conflicto, la Primera Guerra Mundial. El Estado sueco jugó en verdad un rol decisivo. Creó instituciones que protegen la libertad individual y la propiedad colectiva, que exigen el cumplimiento de los contratos y mantienen el Estado de Derecho. Un ejemplo, las escuelas del pueblo, que a partir de 1842 daban escolaridad a todos los niños del país. Esto allanó el camino de la igualdad de oportunidades, cada vez más democrático. La base económica que le daría a la socialdemocracia los recursos de sus futuros programas de reformas sociales y también a quienes predican la adopción del modelo sueco en países sin una base material comparable, lo que hacen es proponer una quimera. Sin capitalismo de primera línea no puede existir ni bienestar ni estado del bienestar, dice Mauricio Rojas. Es mejor cuidarse del gran Estado. A partir de 1932 se produce una larga hegemonía socialdemócrata, desde 1932 hasta 1976, para luego retomar el poder entre 1982 y 1991, y una vez más de 1994 a 2006. En 2006 consigue su peor resultado, apenas alcanza el 35%. El liderato de Per Albin Hansson, de 1932 a 1946, propuso un sistema de seguridad y servicios sociales básicos, pero para ello propone acuerdos entre sindicatos y empresarios con unos salarios que ya van en aumento. Hay un libro de 1934, escrito por los futuros premios Nobel Alva y Gunnar Myrdal, que dice que el objetivo de nivelar los ingresos no es en realidad más que su subproducto. Su fin inmediato es organizar y dirigir el consumo nacional. La tendencia va a apuntar a un control político-social crecientes. Hay una nueva
concepción socialdemócrata que claramente rompe con la retórica anticapitalista y de lucha de clases que había sido el sello del movimiento durante sus décadas iniciales. Per Albin Hansson resumió esta nueva orientación en el concepto guía del Folkehemmet. Este concepto no es fácilmente traducible de una manera que haga justicia a todo su enorme significado simbólico y emocional. Literalmente significa el hogar del pueblo, y fue tomado por el líder socialdemócrata del arsenal de conceptos desarrollados por los sectores nacionalistas de derecha de comienzos del siglo XX. Alude, evidentemente, al ideal de Volksgemeinschaft o comunidad de raza, y esa es la connotación clásica de la palabra Volk en alemán o Volk en sueco, que en Alemania sería agresivamente formulado, entre otros, por el nacionalsocialismo. En Suecia, sin embargo, este concepto se haría el símbolo de una reconciliación nacional pacífica y democrática. Así, la socialdemocracia se convirtió en adalid de un proyecto nacional incluyente y pudo instaurar una era dorada de acuerdo en estrecha colaboración con las fuerzas del capitalismo industrial y financiero suecos, que duró hasta la irrupción del estatismo socializante de los años 60. Un elemento fundamental de la hegemonía socialdemócrata y del modelo sueco existente hasta esos años 60 fue una clara delimitación de funciones entre empresa privada y estado del bienestar, donde el Estado respetaba la libertad empresarial en la industria, el comercio y el sector financiero, a la vez que el empresariado respetaba e incluso apoyaba una cierta expansión estatal y, de hecho, el creciente control socialdemócrata de las áreas del bienestar. Se trataba de una división del trabajo y un compromiso histórico entre el Estado y el capital, dentro de un reformismo pragmático que incluso mantuvo la monarquía para no arriesgar la cohesión nacional. Esto llevó al presidente Franklin Delano Roosevelt a manifestar su admiración por este temprano modelo sueco, del que se había enterado leyendo el influyente libro del periodista norteamericano Marquis Childs, titulado Sweden the Middle Way, Suecia, el camino medio. Así se expresó el mandatario estadounidense en 1936. Literalmente dijo: en Suecia tenemos una familia real, un gobierno socialista y un sistema capitalista trabajando conjuntamente de la manera más feliz que pueda imaginarse. Este cuidadoso reformismo fue la línea predominante en la socialdemocracia de aquellos tiempos, impuesta por líderes populares profundamente arraigados en el movimiento obrero de la época. Sin embargo, surge ya por entonces una línea socialdemócrata mucho más utópica y radical, protagonizada por intelectuales de clase media que proponían la creación de un estado del bienestar con enormes ambiciones en cuanto a moldear la vida y la forma de pensar de la población. Se trata de la vía socialdemócrata al socialismo, que en vez de intentar socializar las fábricas y otros medios de producción, buscaba socializar los resultados de la producción, socializando a través de impuestos cada vez más altos los ingresos y con ello el consumo. Este es el programa del Estado benefactor del futuro, aquel que culminaría en las décadas de 1970 y 1980. Bueno, esta es un poco la teoría de lo que resume Mauricio Rojas en su libro. Volvemos de nuevo a Suecia para resumir lo que pasó con este intento de socializar los resultados. En este paseo por los lugares de la socialdemocracia no podemos dejar de mencionar a una figura legendaria y representativa, Olof Palme, líder del SAP, Partido Socialdemócrata de Suecia. Ejerció como primer ministro de Suecia hasta su asesinato en 1986.
Es especialmente reconocido por su papel en la política exterior. Fue un claro defensor del pacifismo, cumplimiento de los derechos humanos y compromisos con el tercer mundo, y muy crítico con las políticas armamentísticas de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Por tanto, muy crítico en la Guerra Fría. Podemos visitar la placa memorial a Olof Palme en Sveavägen, en Estocolmo, Suecia. Aquí la tenemos. Aquí es donde fue asesinado después de salir de visionar una película de cine. Sí, 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 en presencia de su mujer De su hijo. y su hijo, sí. Bueno. Y ya tenemos que ir terminando sí, nuestra historia. Y para ir terminando, pues nos quedan dos momentos, ¿no? La socialdemocracia en el Reino Unido, que está en el origen del Partido Laborista Británico, que no es más que el resultado de la fusión de sindicatos y partidos de izquierda. Es la manera británica de entender la socialdemocracia. Recordaremos a este partido por una foto posterior a la Guerra Fría que dio mucho de qué hablar. Aquí, en esta foto, vemos a Tony Blair junto a otros presidentes europeos de izquierda a derecha, Barroso, el presidente norteamericano Bush y Aznar, durante lo que se denominó la Cumbre de las Azores. Y habrá que hablar algo también del socialismo en España. Pues la última socialdemocracia a comentar será la española. La socialdemocracia en España es el resultado de un proceso de revisión ideológica y pragmatismo político. Este revisionismo se llevó a cabo durante la dictadura de Franco. Pero este asunto, si te parece, lo podemos dejar para otro programa porque hay mucho de qué hablar. Sí, vamos a dejar un poco iniciado el tema visitando este teatro de Suresnes, donde el teatro Jan Village, que yo creo que lo vamos a ver a pie de calle, yo creo que desde aquí, por ejemplo. Y en esta imagen, bueno, cuando pase el autobús, aquí, podemos ver dónde se produjo este congreso, este famoso congreso de Suresnes, sí, donde el PSOE dio un cambio de rumbo, seguramente influido por la socialdemocracia de Willy Brandt, porque era uno de los impulsores de los cambios internos dentro del Partido Socialista Obrero Español, y donde se dio esta modernización, podríamos decir, o europeización de la línea antimarxista o no marxista del Partido Socialista. Pensemos que tras este revisionismo socialista español estaba respaldado por Olof Palme, Willy Brandt, y en este congreso de Suresnes estuvo François Mitterrand y Bruno Petermann, que era el presidente en ese momento de la Internacional Socialista. Muy bien. Era apoyar y legitimar esa renovación, ¿no? Muy bien. Bueno, también habrá que hablar algo como conclusión de este capítulo de Francis Fukuyama y el fin de la historia, ¿no? Y es que la energía de la segunda gran fuerza motriz del siglo XX, la economía de libre mercado, fue subrayada por este gran experimento que se emprendió en Rusia en 1917 y duró hasta finales de los 80, principios de los 90. La presencia de sistemas rivales y el posterior derrumbamiento del comunismo llamaron la atención sobre las ventajas de la economía de libre mercado. El éxito de este último sistema fue tan completo que para celebrarlo, este autor Francis Fukuyama
publicó en 1992 El fin de la historia y el último hombre. Estaba basado en una conferencia que había dado en la Universidad de Chicago a instancias de Alan Bloom. El autor toma como punto de partida el hecho de que los años anteriores habían sido testigos del triunfo de las democracias liberales en todo el mundo y que esto marcaba el destino último de la evolución ideológica de la humanidad y la forma final de gobierno humano. No solo se refería a Rusia, sino también a otros muchos países que se habían acogido hasta cierto punto al libre mercado y la democracia. Argentina, Botsuana, Brasil, Chile, Corea del Sur, la propia España, Namibia, los países del este europeo, Portugal, Tailandia, Uruguay, etc. Sin embargo, lo que pretendía demostrar Fukuyama por encima de todo era la existencia de una historia universal, tal como lo expresa el autor, un proceso evolutivo único y coherente que tiene en cuenta la experiencia de los pueblos de cualquier época. Defendía la idea de que la ciencia natural es el mecanismo por el que se logra esta historia coherente, que dicha disciplina es, por consenso, tanto acumulativa como direccional, incluso cuando su repercusión final sobre la felicidad humana puede resultar ambigua. A esto añadía: asimismo, la lógica de la ciencia natural moderna parece dictar una evolución universal dirigida hacia el capitalismo. Fukuyama pensaba que este hecho explicaba muchos de los avances no materiales de la vida del siglo XX, de entre los que destacan los efectuados en el terreno de la psicología. Daba a entender que la portadora del progreso democrático ha sido la ciencia moderna, por cuanto las instituciones científicas son en esencia democráticas y precisan de una educación generalizada para poder prosperar. Este hecho, a su vez, provocaba una preocupación por parte de muchos, tal y como había predicho Hegel, por el deseo de reconocimiento, el anhelo de ser apreciado por derecho propio. En un entorno así resultaban inevitables las tendencias individualistas que hemos visto a lo largo del siglo y que iban de la revolución psicológica al movimiento por los derechos civiles e incluso al posmodernismo. Del mismo modo, hemos vivido un periodo equivalente o análogo al de la Reforma. Durante esta tuvo lugar una separación de religión y política, mientras que en el siglo XX la liberación política se ha visto sustituida por la personal. Por otra parte, Fukuyama se hace eco de Hegel para defender el cristianismo como la religión absoluta, lo que según él no se debe a ningún etnocentrismo estrecho de miras, sino solo a que dicha religión considera que todos los hombres son iguales a los ojos de Dios, a su facultad de elección moral, ya que el cristianismo concibe al hombre como un ser libre, con toda libertad moral para elegir entre el bien y el mal. En este sentido, por lo tanto, constituye, a su entender, una religión más evolucionada que las otras grandes doctrinas. En su libro, El fin de la historia y el último hombre, Fukuyama argumenta que la Guerra Fría marcó el final de la historia con la victoria de la democracia liberal. Según Fukuyama, las ideologías alternativas como el comunismo y el fascismo habían sido derrotadas y no había ninguna otra que las reemplazara. Como resultado, la humanidad se encontraba en un estado de paz perpetua donde la democracia liberal sería la forma universal de gobierno. Este es un planteamiento muy provocador, lógicamente, y no surgieron muchas críticas que venían en algunos casos de la izquierda y en otros casos también de los grandes movimientos científicos, como puede ser el historiador Tony Judt. Tony Judt, en su libro Posguerra, critica las tesis de Fukuyama por las siguientes razones. Exceso de optimismo. Judt considera que la visión de Fukuyama es demasiado optimista e ignora las continuas amenazas a la paz y la estabilidad global. Argumenta que el mundo sigue siendo un lugar peligroso y que la democracia liberal no está garantizada para siempre. Segundo, ignorancia de la historia. Judt critica a Fukuyama por ignorar las lecciones de la historia. Argumenta que la historia no ha terminado y que es probable que surjan nuevas ideologías y desafíos en el futuro.
Esto también se llamaba historicismo. Tercera crítica, falta de análisis. Jude considera que el análisis de Fukuyama es superficial y no tiene en cuenta las complejidades del mundo real. Argumenta que la democracia liberal no es una solución mágica para todos los problemas del mundo. Cuarta crítica, arrogancia occidental. Jude critica a Fukuyama por su arrogancia occidental, siendo como era un descendiente de japoneses. Argumenta que la visión de Fukuyama asume la superioridad de la cultura occidental y no tiene en cuenta las perspectivas de otras culturas. Un ejemplo de esto podría ser el caso de China. En resumen, Jude critica a Fukuyama por su visión excesivamente optimista e ingenua del futuro y argumenta que el mundo sigue siendo un lugar complejo y peligroso y que la democracia liberal no está garantizada para siempre. De hecho, hay otros autores que también mencionan con frases contundentes esta visión de Fukuyama. Por ejemplo, se dice que el fin de la historia es una fantasía consoladora, pero no es una verdad. Otros dicen, la visión de Fukuyama es una receta para la complacencia y la autocomplacencia. Y la tercera frase contundente es, el mundo es un lugar más complejo y peligroso de lo que Fukuyama imagina. Un ejemplo de esto podrían ser los atentados del 11 de septiembre, ¿no? Que no habían sido predichos por Fukuyama. Bueno, y ya para terminar, podemos hacer un cierto balance entre lo que se llamó la tercera vía, que se identifica muchas veces con el político del Partido Laborista Tony Blair, y el fin de la historia. ¿Te parece que yo haga una introducción de este tema y luego tú, si quieres, añades alguna idea? Pues si me permites, pues me gustaría, siguiendo las ideas de Jude y para crear un poco de reflexión y contrapunto, añadiría que Fukuyama cae en el mismo error que expone en su teoría El fin de la historia. Él dice que con la caída del comunismo, el socialismo y los fascismos, su lugar lo ocupa el liberalismo y el libre mercado, y que entraremos en una época de paz y tranquilidad. La historia que hemos comentado la desmiente si cree que es el fin de las grandes batallas ideológicas. Se olvida de algo muy humano, quizás porque sea japonés, que el hombre es un ave fénix, renace continuamente de sus propias cenizas. Somos una especie creadora de sueños y a la vez de pesadillas. Somos una especie con alma dialéctica. Nos gusta el conflicto y la diversidad de ideas. Y esa es nuestra historia. La pregunta que me hago después de todo esto es, ¿somos una especie que se extinguirá? Bueno, es una pregunta que queda en el aire, ¿no? Para más adelante, incluso para generaciones futuras. Esperemos que nosotros no veamos la extinción de nuestra especie. Pero sí que merece la pena reflexionar sobre esto que dice, ¿no? Tomando en consideración la relación que existe entre el fin de la historia y la tercera vía, yo he hecho un ejercicio preguntándole a la inteligencia artificial, a estas inteligencias artificiales que ya empiezan a estar disponibles y a las cuales pues muchos alumnos utilizan para hacer los trabajos en sus exposiciones, en sus clases y demás, pues qué relación existe entre el fin de la historia y la tercera vía. Y lo que dice la inteligencia artificial es que las tesis de Fukuyama anuncian la victoria de la democracia liberal sobre el comunismo, lo que significaba que no había ninguna otra ideología capaz de desafiarla. Bueno, la tercera vía lo que dice es que es una corriente política que busca un equilibrio entre el neoliberalismo y el socialismo. Y se caracteriza por abogar por una economía de mercado con una fuerte intervención social del Estado.
La tercera vía surgió justamente al finalizar la Guerra Fría como respuesta al fracaso del neoliberalismo para resolver problemas como la desigualdad social y la pobreza. ¿Qué relación existe entre ambos? Pues que la idea de que la historia ha terminado implica que no hay necesidad de grandes cambios ideológicos. Y como dices tú, el hombre es un ave fénix que renace de sus cenizas, ¿no? Esto ha llevado a algunos a argumentar que la tercera vía es una ideología post-histórica que busca adaptar la socialdemocracia a la realidad del mundo globalizado. Y esto es lo que nos dice, en definitiva, la cuestión de la socialdemocracia y la historia de este fenómeno, su influencia durante la Guerra Fría. ¿Quieres añadir alguna cosa más o vamos ya despidiéndonos? Pues, ya que me das la oportunidad, añadiría que la tercera vía dentro del lenguaje dialéctico no es más que una síntesis en la dialéctica de la historia. La tesis fue el capitalismo o la revolución industrial. La antítesis, la reacción, el socialismo o comunismo. Y con el tiempo sabemos que la síntesis será tesis a la que surgirá una antítesis. ¿Ese antítesis es el liberalismo? El tiempo lo dirá. Muy bien. Y también podríamos dedicar un programa a esa cuestión. Bueno, dejamos algunas preguntas al aire, como por ejemplo la pregunta de qué relación existía entre Keynes y la gran sociedad que definía Lyndon B. Johnson. Algunos han llegado a decir que desde toda la Guerra Fría la economía fue socialdemocracia. En materia económica o social era socialdemócrata. Otra pregunta que dejamos ahí al aire es ¿hasta qué punto debe intervenir el Estado en la economía? ¿No? Relacionado con esta pregunta, ¿por qué no desaparece, sino que cada vez está más fuerte el Estado chino? ¿En qué consiste el sistema chino? Algunos hablan de capitalismo de Estado, de capitalismo salvaje. Bueno, eso también. Yo añadiría qué papel está jugando China en esta nueva Guerra Fría. Eso ya cuando analicemos la nueva Guerra Fría, en todo caso. Vamos a seguir con la primera Guerra Fría que estamos contando. Y luego podríamos también finalizar el papel del Estado en la economía y analizar el caso argentino, que ahora se está dando y que todavía no podemos analizar históricamente porque se están dando los pasos para hacer esta transformación. Y nada más. No sé si quieres despedirte o añadir algo más, o si no... Pues solo agradecer la confianza. Espero que mis ideas hayan aportado algo y sobre todo pues que vivimos una época desde que el hombre se creó como hombre que estamos en claro proceso de revisionismo. Vuelvo al armario. Abrimos las puertas y vemos que tenemos ropa de todo tipo para todas las situaciones y tenemos que seleccionar, revisar. Y vuelvo con la pregunta. ¿Hay que evolucionar? ¿Hay que revolucionar el armario o regenerarlo? Y ese es nuestro planteamiento, o esta es mi idea en esta conversación. Muy bien. Me parece muy brillante la idea del armario y la analogía que has establecido con ella. Te agradezco el esfuerzo de síntesis y de elaboración propia que has llevado a cabo con todas estas ideas complejas y polémicas que tienen que ver con los principios políticos que se están poniendo de manifiesto todavía hoy en nuestros días en las elecciones que se celebran. Y bueno, puestos a revisar el armario, yo buscaría alguna toga que nos siente bien y que sea calentita en invierno y fresquita en verano para poder ir cómodos por delante por todo lo que nos queda por vivir. Eso espero. Y muchas gracias y espero que haya servido este paseo por la socialdemocracia como era nuestra intención. Muy bien.
Pues muchas gracias, amigos y amigas. Esto ha sido todo y os esperamos ver en próximos episodios. Hasta pronto. Adiós.